Muy buenas tardes. En esta oportunidad, junto con mis compañeros, vamos a desarrollar un tema bastante importante e interesante correspondiente al área de las líneas de transmisión y guías de onda, que lleva por título Líneas de cinta y microcinta. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción refiriéndonos a la cinta y microcinta y a las placas paralelas y cuál es la relación que existe entre ambas. Pues la cinta y microcinta es nada menos que una versión modificada de las placas paralelas, que presenta dos características bastante importantes. La primera es su geometría. Dado su geometría, esta versión modificada también puede llegar a llamarse líneas planas. Y la segunda razón o característica más importante son sus cortes transversales, que requieren de un análisis mucho más específico, como lo vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos a hablar de manera específica del corte transversal de las líneas de cinta y microcinta. Como pueden visualizar en la imagen, pueden ver una microcinta o microlínea que está compuesto por un material dieléctrico y dos placas conductoras en ambos extremos. Mientras que la línea de cinta o triplaca está compuesto por un material dieléctrico pero con tres placas conductoras. Entonces esto básicamente es el corte transversal de ambas. ¿Y cuáles son las características que presenta cada una de ellas? La primera, la microcinta o microlínea tiende o se parece mucho más a las placas paralelas debido a sus materiales de construcción y cómo está construido. Como podemos ver, hemos dicho que presenta lo que son las placas conductoras y un material dieléctrico al medio. Mientras que la línea de cinta o triplaca es una variante o es considerada una variante semiplanar del cable coaxial, debido de la misma forma por su construcción y sus componentes, pues internamente tiene un conductor interno, como podemos visualizar en la imagen. Es por eso que se la llega a considerar de esa manera. Ahora, ¿cuál es una de las características que comparten ambas? Pues que transmiten en ondas cuasi TEM. ¿Y qué es TEM? TEM se refiere a transversal electromagnético. Cuando es TEM, se considera que la propagación se realiza en el eje transversal de propagación y tanto el campo eléctrico como el magnético son perpendiculares. Cuando nos referimos a cuasi TEM, quiere decir que la propagación tiende a acercarse al modo TEM completo, pero no llega a hacerlo por completo. ¿Y esto es debido a qué? A efectos de borde, puede llegar a ser a las diferencias de velocidad de fase que existen entre el campo magnético y el campo eléctrico en estas líneas planares. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la propagación en estas líneas específicamente se va a realizar en cuasi TEM. Y de ahí, ¿qué es lo que llega a generar? Pues que al aproximar la distribución de los campos por los de una onda TEM, nos va a permitir calcular con buena aproximación sus parámetros de operación. Entonces, hasta aquí llega mi parte, les agradezco mucho por su atención. Va a continuar desarrollando el tema mi compañero. Muchas gracias. Complementando a la anterior explicación, entonces en estas líneas no se usan para transmitir a distancias largas, sino que son la clave en la construcción de ciertas secciones de circuitos integrados de estado sólido que trabajan a altas frecuencias. La línea de cinta también se conoce como línea impresa, mientras que la línea microcinta recibe el nombre de línea microimpresa. Ambas son de un tamaño muy pequeño. Estas estructuras planas han sido fundamentales para el desarrollo de la microelectrónica hoy en día. La microcinta es la más utilizada debido a su fácil fabricación y su buen desempeño en la interconexión de circuitos pasivos y activos con dieléctricos modernos. La línea de cinta, aunque más difícil de producir, fue común hace unas décadas por sus propiedades de blindaje, que todavía se usan en algunas aplicaciones en específico. Existen otras variantes como la línea ranurada. Esta línea ranurada hace referencia a un tipo de línea de transmisión la cual constaba de un canal o una ranura en un conductor.
generalmente en una superficie de metal a lo largo de la cual se propagan las ondas electromagnéticas. Este tipo de estructura es utilizado para guiar señales de radiofrecuencias en aplicaciones a altas frecuencias. Estas líneas ranuradas se utilizan especialmente en dispositivos de microondas y en aplicaciones de alta frecuencia debido a su capacidad de guiar ondas con bajas pérdidas y ofrecer alta selectividad de frecuencia. Entonces, la tecnología de ranurada es particularmente efectiva en sistemas que requerían precisión y control de señales en la banda de microondas, como en radares, sistemas de comunicación satelital y ciertos dispositivos de radioastronomía. Y también, como otra variante, sería la guía coplanar. Esta era un tipo de línea de transmisión plana que se usa en circuitos también de altas frecuencias, especialmente en aplicaciones de microondas y radiofrecuencias. A diferencia de otras líneas de transmisión, su diseño tiene una estructura plana en la que tres conductores metálicos paralelos se colocan en el mismo plano sobre un sustrato dieléctrico. La configuración típica consiste en un conductor central y dos conductores de tierra a ambos lados, lo que ayuda a confinar el campo electromagnético cerca de la superficie de la guía. Este diseño nos permitía un buen control de la impedancia y facilitaba la fabricación e integración en circuitos de estado sólido, lo que le hacía ideal para aplicaciones en microelectrónica. Sin embargo, son menos comunes y ya no se abordan mucho, pues su estudio es más adecuado para un curso avanzado en diseños de circuitos integrados en microelectrónica. También utilizamos una variante de la microcinta en la fabricación de antenas de microcinta. Aunque estas antenas tienen limitaciones en ganancias de ancho de banda y características de radiación, son populares por su fácil construcción, bajo costo y su capacidad para adaptarse a la estructura de los aviones. Se emplean en aplicaciones como telemetría, radares militares y comunicaciones por satélite. Continuando con la presentación, se va a pasar a explicar lo que es la línea de cinta, donde en este caso, como se había visto en la figura 6.1, en este caso que es el corte transversal de la línea de cinta y microcinta, se puede decir que es una especie de sándwich o emparedado. ¿Por qué? Esto es por el hecho de que se menciona que es sándwich o emparedado porque consta de dos sustratos, uno superior y uno inferior, y con una placa metálica al centro, que suele ser la línea de transmisión en este caso. Ahora, el hecho de que tenga esta forma de emparedado o de sándwich es algo complicado, se podría decir. ¿Por qué? Porque primero en el momento o en la, se podría decir, en la fabricación del material de la línea, hay dos dificultades principales. Primero está en la que se debe colocar sí o sí la placa metálica inicialmente, y luego el segundo sustrato debajo. Y con esto conlleva lo siguiente, que al momento de elaborar esta línea no debe haber ningún vacío o discontinuidad en la línea, porque al haber esto, si hubiera un hueco o una discontinuidad en la unión de los dos sustratos, esto va a generar dispersión de campo a partir de la placa metálica central. Ahora, esto si se considera la triplaca como una variante semiplanar del cable coaxial, se podría obtener la distribución aproximada de las líneas del campo eléctrico, como se ve en las siguientes figuras. Ahora, partiendo de esta misma figura, aparentemente se podría decir de que va a ser más fácil calcular lo que serían los valores de la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia, pero realmente no es así, porque los cálculos que se hacen, los cálculos analíticos para desarrollar este tipo de línea de transmisión, son cálculos más aproximados, son aproximaciones que se hacen por métodos variacionales. Continuando, va mi compañero. Bueno, continuando donde lo dejó mi compañero, aquí tenemos la imagen de la transición de un cable coaxial con sección transversal circular a una línea de cinta.
donde tenemos con una línea continua el campo eléctrico y con una línea segmentada el campo magnético. Bueno, la impedancia aumenta conforme se reduce la anchura de la placa central, y no es de sorprender que esta conclusión sea análoga a la obtenida para un cable coaxial, cuando el diámetro de su conductor interno se reduce. La microcinta, como se dijo anteriormente, este tipo de línea es el que más se utiliza en la actualidad dentro de la tecnología de circuitos integrados. Su geometría es simple y fácil de fabricar. Sin embargo, a diferencia de la triplaca, que es una línea blindada, salvo las fugas laterales, la microcinta tiene el inconveniente de fuertes fugas, tanto por su lado superior como por los lados. Eso sería todo por mi parte. Ahora continuará mi compañero Fabián. Gracias. Bueno, continuando con el tema de la microcinta, este tipo de línea es el que más se utiliza en la actualidad dentro de la tecnología de los circuitos integrados. Su geometría de la microcinta es simple y fácil de fabricar, aunque a diferencia de la triplaca, que es una línea blindada, salvo fugas laterales, la microcinta tiene inconveniente de fuertes fugas, tanto por su lado superior como por los lados. En la siguiente figura se muestran líneas de campo eléctrico y magnético, la distribución de estas en la línea de microcinta. Como se muestra, no solo hay pérdidas por radiación, sino que al propagarse una parte de la potencia por el dieléctrico y el resto por el aire, las velocidades de fase son diferentes y se produce dispersión. A pesar de esto, se ha encontrado que cuando la permitividad relativa del sustrato es alta, entonces es razonablemente satisfactorio aproximar la onda propagada en la línea como TEM, es decir, cuasi TEM. O sea que mientras más grande sea la permeatividad relativa del sustrato, las líneas de campo de la figura quedan más y más confinadas dentro del mismo sustrato. La separación típica de las dos placas es del orden de 1 a 2 milímetros. Por lo general son de cobre y el sustrato entre ellas tiene una permeatividad relativa típica de aproximadamente 10. Esto último ha sido posible gracias al desarrollo en la síntesis de materiales con alta constante dieléctrica durante las últimas décadas, pero la elección del dieléctrico depende finalmente del grado que desee de fugas por radiación, pues en algunos casos esto puede aprovecharse, por ejemplo, para la construcción de filtros como acoplamiento de circuitos entre circuitos adyacentes o en el diseño de antenas de microcinta. Continuando con lo que explicaba mi compañero, en este caso vamos a hablar de lo que sería una de las características clave de las líneas de transmisión, que es la relación entre la impedancia característica y el material dieléctrico del que está hecho. Aunque parece un poco técnico, este concepto es fundamental para entender cómo se comportan las señales en las líneas de transmisión que vemos en los sistemas de telecomunicaciones. En este caso nos estaríamos enfocando en la microcinta. Antes de entrar a detalle, tenemos que recordar un poco lo que sería qué es la impedancia característica. Digamos que la impedancia característica es una propiedad de las líneas de transmisión que nos dice cómo se va a comportar una señal cuando viaje por la línea. Esta impedancia depende de factores como las dimensiones físicas de la línea y el tipo de material dieléctrico del que se use entre los conductores. Aquí es donde entra en juego la permitividad relativa o epsilon sub r del dieléctrico. ¿Qué es la permitividad relativa? La permitividad relativa, representada por la letra epsilon sub r,
mide que también un material dieléctrico puede polarizarse en presencia de un campo eléctrico. Si usamos un dieléctrico con una permitividad relativa alta, estamos diciendo que el material tiene una mayor capacidad de polarizarse o almacenar carga eléctrica, comparado con un material con una permitividad relativa baja, como el aire. Aquí podemos ver cómo ocurre este efecto. Aquí tenemos un material dieléctrico que no está polarizado y aquí tenemos uno que sí está polarizado por un campo eléctrico. Y aquí se puede ver las líneas o la polaridad del campo. Cuando un material se polariza, se podría decir que todos los electrones se van a la placa del campo que es positiva, y como los electrones tienen carga negativa, se desplazan a este lado, y los protones tienen carga positiva, se vuelven cargas positivas, si se podría decir. Es como un balance, se rompe el equilibrio que había y se genera esta diferencia de carga o de potencial, si se podría decir. Ahora, ¿cómo es que afecta la permitividad relativa a la impedancia característica? Pues, si nosotros mantenemos las dimensiones de las líneas, si estas fueran fijas, se observa que si se aumenta la permitividad relativa del dieléctrico, que es esta área amarilla, la impedancia característica disminuye. Esto significa que al elegir un material con un mayor epsilon o una mayor permitividad relativa para un diseño específico de línea, podemos lograr una línea con una impedancia más baja sin cambiar las dimensiones físicas de la línea. Esta relación es muy útil en el diseño de sistemas de transmisión, especialmente cuando queremos controlar las propiedades de la línea sin modificar su estructura física. Para entender esto de una forma más práctica, podemos imaginar a la línea de transmisión como una carretera. Usar un dieléctrico de alta permitividad sería como hacer esta carretera menos resistente al paso de la señal, es decir, el tráfico va a avanzar mucho más rápido, permitiendo un flujo más eficiente de la misma en términos de su carga eléctrica, lo que reduce la impedancia. Si vemos la atenuación de la línea, pues vamos a ver que se encuentra alrededor de los 0,01 decibelios sobre centímetro. Este valor nos da una medida de cuánta señal se pierde por cada centímetro de la línea. Como este es un valor bajo, indica que las pérdidas son mínimas, lo cual es ideal para los sistemas de comunicación y transmisión de alta frecuencia.